Me llamo Emma Catherine Morrison y tengo 27 años. Lo que estoy a punto de contarte no es una historia sobre el karma ni sobre la justicia poética, aunque ambas cosas tienen su papel. Esto es sobre el momento en que mi padre se sentó en la oficina de un abogado y se dio cuenta de que había abandonado a su hija en el funeral de su propia madre para irse de vacaciones. Y que esa decisión le había costado $8.5 millones. Esto es sobre ver cómo la codicia se destruye sola. Pero antes de contarte sobre la lectura del testamento, cuando el abogado dijo mi nombre en lugar del de mis padres y a mi papá literalmente se le cayó la mandíbula del impacto, necesito llevarte al principio. A la iglesia del Sagrado Corazón, donde mi abuela yacía en un ataúd y mis padres miraban el reloj. Más preocupados por no perder la salida de su crucero que por despedirse de la mujer que me crió. Mi abuela, Rose Margaret Morrison, fue la persona más fuerte que he conocido. Crió sola a 4 hijos después de que mi abuelo muriera en un accidente en una fábrica cuando mi papá tenía apenas 12 años. Trabajaba en 2 empleos, costurera de día y limpiando oficinas por la noche, para poner comida en la mesa y mantener a sus hijos en la escuela. Nunca se quejaba, nunca pedía ayuda, nunca mostraba debilidad. Cuando yo nací, la abuela Rose ya se había jubilado y vivía cómodamente en una casa modesta en Portland, Maine. Mis padres, Martin y Christine Morrison, vivían a 20 minutos con mi hermana mayor, Amber, y conmigo. Visitábamos a la abuela todos los domingos sin falta, y esas visitas eran lo mejor de mi semana. Mientras mis padres estaban obsesionados con las apariencias, el estatus y el dinero, la abuela Rose se preocupaba por el carácter. Me enseñó a coser, a cocinar, a llevar un control de gastos. Me contaba historias sobre sobrevivir las dificultades con dignidad. Me hacía sentir valiosa de una manera que mis padres nunca hicieron. Eres especial, Emma, me decía, usando su apodo cariñoso para mí. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Tienes la bondad de tu abuelo y mi fortaleza. Es una combinación poderosa. La relación de mis padres con la abuela era complicada. Papá resentía que ella nunca se volviera a casar, que nunca buscara riqueza, que no le diera la vida privilegiada que tenían sus amigos. Mamá menospreciaba el estilo de vida sencillo de la abuela, sus muebles de segunda mano, su falta de interés por la moda o el estatus. Tu abuela pudo haber hecho mucho más con su vida, dijo mamá una vez cuando yo tenía 12 años. Pudo haberse casado con ese banquero que la pretendía, vivir en una casa bonita, darnos oportunidades. Pero no, tenía que ser terca e independiente. Crió sola a 4 hijos, respondí. Eso es increíble. Eso es pobreza, Emma. No hay nada increíble en eso. Después de eso dejé de discutir con mamá sobre la abuela. Simplemente seguí yendo cada domingo en silencio, aprovechando cada momento con la única persona de mi familia que realmente me amaba. Cuando tenía 14 años, a la abuela le diagnosticaron cáncer de páncreas. Etapa 4. Los doctores le dieron entre 3 y 6 meses. Vivió 4. Y cada uno de esos días, yo estuve a su lado. Tomaba el autobús después de la escuela, hacía mi tarea junto a su cama, le leía cuando estaba demasiado débil para sostener un libro. Mis padres iban de vez en cuando, siempre poco tiempo, siempre revisando el celular. Estás pasando demasiado tiempo ahí, se quejaba mamá. Tienes 14 años. Deberías estar con tus amigas, no en la casa de una mujer moribunda. Es mi abuela, respondí. Y no solo se está muriendo. Está viviendo sus últimos días. Quiero estar ahí. Pues no esperes que nosotros te estemos aplaudiendo. Si quieres desperdiciar tu juventud jugando a ser enfermera, es tu decisión. La abuela murió un martes de noviembre. Yo estaba sosteniendo su mano cuando dio su último suspiro. También estaba la enfermera del hospicio y Margaret, su mejor amiga, una mujer de unos 70 años que había sido su vecina y confidente por 40 años. Eres una buena niña, Emma, susurró la abuela en uno de sus últimos momentos lúcidos. No dejes que te cambien. Prométemelo. Te lo prometo, abuela. Sonrió, apretó mi mano débilmente y cerró los ojos. 2 horas después, se había ido. Llamé a mis padres desde el hospicio. Ya se fue, dije llorando. La abuela murió.
Hubo una pausa. Nosotros nos encargamos de los arreglos. Regresa a la casa. ¿Pueden venir por mí? Emma, estamos ocupados. Toma el autobús. Nos vemos allá. Y colgó. El funeral se programó para el sábado, 4 días después. Mis padres lo planearon al minuto. Velación a las 10 de la mañana, misa a las 11, entierro al mediodía, recepción a la 1 de la tarde. Necesitamos terminar a las 2, dijo mamá. Tenemos un vuelo a las 4. La miré. ¿Un vuelo? ¿A dónde van? Un crucero por el Caribe, dijo papá casualmente. 7 días, todo incluido. Lo reservamos hace 6 meses y no es reembolsable. Van a irse. ¿De crucero el día del funeral de la abuela? El funeral ya habrá terminado, respondió mamá como si fuera lo más lógico del mundo. Pagaremos nuestros respetos y luego nos iremos. La vida sigue, Emma. La abuela querría que cancelaran. Ya pagamos $8,000, dijo papá cortante. No vamos a perder ese dinero por mala suerte en las fechas. ¿Mala suerte? Es tu mamá. Y está muerta. Estás siendo dramática, respondió mamá fría. Vamos a irnos. Te quedas con Amber. Fin de la discusión. El funeral fue tan apresurado e impersonal como lo habían planeado. La iglesia estaba medio vacía. El sacerdote ni siquiera había conocido a la abuela y la llamó Ruth en vez de Rose. Cuando preguntaron si algún familiar quería decir unas palabras, nadie se levantó. Papá miró el reloj y negó con la cabeza. Yo me puse de pie. Yo hablaré. Caminé al podio y durante 15 minutos hablé de la abuela Rose, de su fuerza, su bondad, su sabiduría, su amor. Conté historias que hicieron reír y llorar a la gente. La honré como se merecía. Cuando regresé a mi asiento, mamá susurró. Eso fue innecesariamente largo. Vamos a perder el vuelo. A la 1:45 de la tarde, mis padres anunciaron que se iban. Emma, Amber te llevará a casa de Margaret, dijo mamá mientras caminaba hacia el estacionamiento. Regresamos en una semana. ¿De verdad se van? No podía creerlo. La abuela está recién enterrada y ustedes se van de vacaciones. Está muerta, Emma, respondió papá irritado. No se va a dar cuenta. Ya pagamos este viaje. Tienes edad suficiente para entender prioridades. Entiendo que les importa más un crucero que su propia madre, dije. Se fueron. Así, sin más. Salieron del funeral de su madre para irse al Caribe. Amber me llevó 20 minutos después a la casa de Margaret. Perdón por mamá y papá, dijo al estacionarse frente al pequeño bungalow. La verdad, son bastante horribles. Fue lo más honesto que me había dicho en la vida. Margaret Hansen era todo lo que mis padres no eran: cálida, presente, profundamente amable. Me recibió en su casa como si siempre hubiera pertenecido ahí. Te quedarás en el cuarto de invitados, dijo. Quédate el tiempo que necesites, corazón. Le prometí a Rose que te cuidaría si algo le pasaba. Y yo cumplo mis promesas. ¿La abuela te pidió que me cuidaras? Sí. Hace unos 2 meses. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Estaba preocupada por ti, por cómo te tratan tus padres. Quería asegurarse de que alguien estuviera para ti. Empecé a llorar. Lloré por mi abuela. Por el funeral que merecía y no tuvo. Por los padres que eligieron un crucero en vez de el duelo. Esa semana con Margaret cambió mi vida. Me contó historias de la abuela que nunca había escuchado. Sobre su fuerza en los años más difíciles, sus silenciosos actos de generosidad, su feroz protección de sus hijos a pesar de tener tan poco. Tu abuela era extraordinaria, dijo Margaret una tarde mientras tomábamos té. Nunca tuvo mucho dinero, pero era rica en lo que realmente importaba. Y te amaba muchísimo, Emma. Tú eras su orgullo y alegría. Yo también la amaba, susurré. Lo sé, y ella también lo sabía. Cuando mis padres regresaron de su crucero, bronceados, relajados y llenos de historias sobre befas y excursiones, apenas reconocieron que yo había estado ausente.
¿Te portaste bien en casa de Margaret? Preguntó mamá. Sí, bien. Todo normal ahora. Pero nada era normal. Ya no podía mirar a mis padres de la misma manera después de que me habían abandonado en el funeral de la abuela. Cada interacción estaba teñida por el conocimiento de que habían priorizado unas vacaciones sobre despedirse de la mujer que los había criado. Empecé a pasar más tiempo en la casa de Margaret. A ella nunca le importó, de hecho, lo fomentaba. Cenábamos juntas, trabajábamos en proyectos de costura que ella había aprendido de la abuela, hablábamos de libros, de la vida y de sueños. Siempre eres bienvenida aquí, me decía. Esta es tu segunda casa. Se convirtió en mi primera casa, mi verdadero hogar, el lugar donde me sentía valorada. 6 meses después del funeral de la abuela, la situación llegó a un punto crítico. Mis padres discutían constantemente por dinero. Habían gastado de más en el crucero y otros lujos y estaban atrasados con las cuentas. El estrés los hacía aún más insoportables de lo habitual. Una noche, me sentaron para una reunión familiar. Emma, necesitamos hablar sobre tu futuro, dijo papá con su voz seria de negocios. Tu madre y yo estamos enfrentando presiones financieras. Tenemos que recortar gastos. Está bien, dije lentamente, sin saber hacia dónde iba esto. Amber irá a la universidad el próximo año y eso será caro. Necesitamos priorizar su educación. Así que hemos tomado una decisión, vas a vivir con Margaret. Parpadeé. ¿Qué? Margaret se ofreció a recibirte, dijo mamá. Tiene espacio de sobra y claramente disfruta de tu compañía. Tiene sentido para todos. Podemos enfocarnos en las necesidades de Amber. Y tú estarás en un lugar donde obviamente te sientes más cómoda. Me estaban dando a otra persona. 6 meses después de abandonarme en el funeral de la abuela, literalmente me estaban entregando para reducir sus gastos. Debería haber estado devastada. En cambio, me sentí aliviada. Hey. Dije. Se sorprendieron de que hubiera aceptado tan fácilmente. Todavía te veremos, dijo papá torpemente. En vacaciones y esas cosas. Esto no es abandono. Es solo un arreglo práctico. Claro, dije. ¿Puedo ir a empacar? Los trámites legales fueron sorprendentemente sencillos. Margaret ya estaba registrada como madre de acogida. Había acogido a varios niños a lo largo de los años, así que el papeleo se completó rápido. Mis padres renunciaron a la custodia sin dudar, y para mi cumpleaños número 15 ya vivía oficialmente con Margaret a tiempo completo. Mis padres me visitaron 2 veces el primer año, luego una vez el siguiente, y después nunca más. Amber fue a la universidad y rara vez volvía a casa. Cuando lo hacía, no me visitaba en casa de Margaret. Estaba sola con mi familia biológica, pero no me sentía sola porque tenía a Margaret. Margaret se convirtió en la madre que nunca tuve. Fomentó mi educación, apoyó mis intereses y me hizo sentir que importaba. Trabajaba como contadora retirada haciendo consultoría desde casa, así que siempre estaba disponible cuando la necesitaba. ¿Qué quieres ser, Emma? Me preguntó una tarde cuando tenía 16 años. No sé. Algo que ayude a la gente, creo. Tu abuela quería ser enfermera, dijo Margaret. Pero nunca tuvo la oportunidad. Tuvo que dejar la escuela para trabajar cuando su propia madre murió. Habría sido brillante en ello. ¿En serio? No lo sabía. Tenía sueños, igual que tú. No dejes que nada te detenga para alcanzar los tuyos. Bajo la guía de Margaret, florecí. Mis calificaciones pasaron de BS a As. Me uní a clubes, hice amigos, descubrí mi pasión por el trabajo social. Margaret pagó cursos de preparación para el SAT, tarifas de solicitud de universidad, todo lo que necesitaba. No puedo pagar todo esto, protesté cuando insistió en contratar un consejero universitario. Si puedes, dijo Margaret con firmeza. Tu abuela me dejó algo en su testamento específicamente para tu educación. Quería asegurarse de que tuvieras oportunidades. Vamos a usar ese dinero exactamente como ella quiso. Entré al programa de trabajo social de la Universidad de Boston con una beca parcial.
Margaret cubrió el resto sin dudar. Durante mis 4 años allá, me visitaba regularmente, llamaba cada semana y se aseguraba de que supiera que me amaban. Mis padres biológicos ni llamaron una sola vez durante la universidad, ni preguntaron cómo estaba, ni reconocieron mi graduación. Dejé de esperar algo de ellos. Después de obtener mi licenciatura, fui aceptada en el programa de maestría de BEU en Trabajo Social, con enfoque en bienestar infantil. Quería ayudar a niños como yo, niños cuyos padres los fallaron y necesitaban a alguien que se hiciera cargo. Margaret estuvo en mi graduación de maestría, llorando y celebrando más fuerte que nadie. Tu abuela estaría tan orgullosa, susurró, abrazándome fuerte. Ojalá pudiera verlo, dije. Lo ve, cariño. Lo sé. Conseguí trabajo en una organización sin fines de lucro en Portland, trabajando con jóvenes en acogimiento, ayudándolos a navegar el sistema, defendiendo sus necesidades y conectándolos con recursos. El trabajo era duro pero significativo. Vivía la vida que la abuela Rose habría querido para mí. Margaret tenía 83 años, aún lúcida y activa, todavía mi roca. Cenábamos juntas cada domingo, manteniendo la tradición que había comenzado con la abuela. Luego, un martes por la mañana cuando tenía 27 años, recibí una llamada del abogado de Margaret. Señorita Morrison, le habla James Chen de Chen & Associates. Llamo por el testamento de Margaret Hansen. Mi sangre se heló. ¿Está bien, Margaret? Pregunté. Lamento informarle que la señorita Hansen falleció pacíficamente anoche mientras dormía. Tuvo un infarto. Me dicen que fue rápido e indoloro. El mundo se detuvo. Margaret se había ido así, de repente. No, susurré. No puede ser. La vi el domingo. Estaba bien. Lamento mucho su pérdida. La señorita Hansen era una mujer extraordinaria. Dejó instrucciones muy específicas sobre su testamento, y como su abogada, debo informarle que usted está nombrada como beneficiaria. Habrá una lectura formal del testamento el próximo martes a las 2 de la tarde en mi oficina. Su presencia es requerida. Está bien, dije atónita. También debo informarle que hemos contactado a sus padres y a su hermana. Ellos también están nombrados en el testamento y asistirán. ¿Mis padres? ¿Por qué Margaret les dejaría algo? No puedo discutir los detalles por teléfono. Todo se explicará en la lectura. Nuevamente, mis condolencias. Colgó. Me senté en mi oficina mirando la pared, tratando de procesar que Margaret se había ido. La mujer que me crió, me salvó, me amó incondicionalmente, se había ido. Apenas funcioné la semana siguiente. Arreglé el funeral de Margaret, eligiendo un servicio hermoso en la misma iglesia donde enterramos a la abuela Rose. Hablé sobre su bondad, su generosidad, su impacto en mi vida y en la de decenas de niños en acogimiento a los que ayudó durante los años. Mis padres no asistieron al funeral. Tampoco Amber. Estaban esperando la lectura del testamento. El martes llegó. Me vestí con un vestido negro sencillo y conduje a Chen & Associates, una pequeña firma en el centro de Portland. La oficina era elegante pero discreta, exactamente el tipo de lugar que Margaret habría elegido. Llegué 15 minutos antes y me llevaron a una sala de conferencias. Y allí estaban, mis padres y Amber, ya sentados, con expresiones expectantes. No los había visto en persona en más de 10 años. Papá había envejecido mucho, más delgado, más canoso, más desgastado. Mamá parecía más dura, frágil, con demasiado maquillaje tratando de esconder los años. Amber tenía 30 años, con un traje caro que gritaba ambición corporativa. Emma, dijo papá, poniéndose de pie torpemente. Te ves bien. Gracias. Lamentamos lo de Margaret, añadió mamá, aunque su tono no mostraba remordimiento. Ella te tenía mucho cariño. No respondí. Solo me senté frente a ellos y esperé. James Chin entró con una carpeta gruesa. Era un hombre pequeño, preciso, de unos 50 años, con ojos amables. Gracias a todos por venir. Sé que este es un momento difícil. Comencemos.
Abrió la carpeta y sacó el testamento. Testamento de Margaret Hansen, ejecutado el 15 de marzo de este año. La señorita Hansen fue muy específica sobre sus deseos, y estoy aquí para asegurarme de que se cumplan exactamente como ella quiso. Comenzó a leer el lenguaje legal estándar, capacidad mental, revocación de testamentos previos, etc. Mis padres se inclinaban hacia adelante, atentos. Claramente esperaban recibir algo sustancial. Primero, a mi querido amigo Ross Morrison's son, Martin Morrison, y su esposa Christine, les dejo lo siguiente: un cálculo completo de cada dólar que le costaron a Rose por su egoísmo y negligencia. Mis padres se congelaron. Papá se sonrojó. ¿Qué? James Chin sacó varias páginas con documentos detallados. La señorita Hansen documentó cada instancia en la que tomaron dinero de su madre, Rose, y nunca lo devolvieron. El total asciende a 127,000 pesos durante 30 años. También documentó los costos de cuidado que Rose pagó de su bolsillo por sus hijos, Emma y Amber, sumando otros 43,000 pesos. La señorita Hansen quería que entendieran exactamente cuánto sacrificó Rose mientras ustedes la trataban como un cajero automático. Deslizó los documentos por la mesa. Papá los tomó, hojeando frenéticamente. Esto es ridículo, balbuceó mamá. Esto no puede ser. Hay más, continuó James. A Martin y Christine Morrison, también les dejo este mensaje que la señorita Hansen grabó con sus propias palabras. Abandonaron a su hija en el funeral de su madre para irse de crucero. Si quieres, puedo continuar con la traducción del resto del testamento y la reacción final, que es la parte más impactante. ¿Quieres que lo haga? Priorizaron su comodidad por encima de despedirse de la mujer que lo sacrificó todo por ustedes. Entregaron a Emma como si fuera una carga en lugar de una bendición. Son el peor tipo de padres, los que ven a los hijos como accesorios o inconvenientes, en lugar de seres humanos que merecen amor. Espero que este conocimiento los persiga. La sala quedó en silencio. La boca de papá literalmente estaba abierta. Mamá se había puesto pálida. Además, James continuó, la señorita Hansen estableció un fondo de 50,000 pesos específicamente para consejería por duelo y terapia familiar, en caso de que Emma alguna vez decidiera buscar reconciliación con ustedes. Dudaba que aprovecharan esta opción, pero quería que estuviera disponible. Este fondo permanecerá en fideicomiso por 5 años, después de los cuales pasará a Emma. Avanzó antes de que mis padres pudieran responder. A Emma Morrison le dejo mi colección de libros de primera edición, valorada en aproximadamente 15,000 pesos, con la esperanza de que los lea y aprenda algo sobre compasión y lealtad familiar. Amber parecía confundida. ¿Eso es todo?, preguntó. Sí. Libros. La señorita Hansen sentía firmemente que la riqueza material dada a quienes no la aprecian es desperdicio. Esperaba que los libros aportaran algo a tu vida, aunque tenía sus dudas. James se giró hacia mí y suavizó su expresión. Y ahora, a Emma Catherine Morrison, a quien he amado como a una hija durante 13 años, le dejo la totalidad de mi patrimonio. Esto incluye mi casa en 428 Maple Street, valorada en 680,000 pesos, mi cartera de inversiones, actualmente valorada en 3.2 millones de pesos, mis cuentas de ahorro, sumando 1.4 millones de pesos, mis cuentas de retiro, valoradas en $2.8 valorados colectivamente en 420,000 pesos. El valor total del patrimonio es aproximadamente 8.5 millones de pesos. No podía respirar. 8.5 millones de pesos. Además, James continuó leyendo de la carta personal de Margaret. Emma, mi querida niña, este dinero representa la vida que construí y el futuro que quiero que tengas. Úsalo para continuar tu importante labor de ayudar a niños que necesitan defensores para construir la vida que merecen. Tu abuela, Rose, estaría tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido, y yo también lo estoy. Eres la hija que nunca tuve y has traído más alegría a mi vida de lo que jamás imaginarías. Vive bien, ama profundamente y nunca olvides que eres extraordinaria. Con todo mi amor, Margaret. Las lágrimas corrían por mi rostro. James me entregó un pañuelo junto con la carta, escrita de puño y letra de Margaret. La boca de mi padre seguía abierta,
su rostro pasando de choque a incredulidad y luego a rabia. Esto no puede ser legal, logró decir finalmente. No puede, somos familia, tenemos derechos. No tienen derechos aquí, dijo James con firmeza. El testamento de la señorita Hansen es sólido. Lo escribí yo misma y me aseguré de que resistiera cualquier desafío. Estaba en pleno uso de sus facultades mentales al ejecutarlo. Pueden impugnarlo si quieren, pero perderán y gastarán dinero en honorarios legales en el proceso. 8.5 millones de pesos, dijo papá, mirándome como si nunca me hubiera visto. Para la hija que entregamos. Para la hija que abandonaron, corrigió James. La señorita Hansen fue muy clara. No entregaron a Emma como una donación generosa. Abandonaron a su hija para ahorrar dinero y Margaret intervino para salvarla de ustedes. Mamá lloraba ahora, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de rabia y arrepentimiento. Esto no es justo. Somos sus padres. Merecemos. Ustedes recibieron exactamente lo que merecían, dije en voz baja. Me dejaron en el funeral de la abuela para irse de crucero. Me dijeron que ella estaba muerta y que no sabría que se habían ido. Me entregaron a los 15 porque era demasiado costosa. Nunca llamaron durante la universidad, nunca reconocieron mi graduación, nunca les importó si estaba viva o muerta. Margaret merecía este dinero porque lo ganó con bondad, amor y su presencia. Ustedes no merecen nada porque no dieron nada. Me levanté sosteniendo la carta de Margaret contra mi pecho. He terminado aquí. Señor Chin, por favor envíeme los documentos del patrimonio. Firmaré lo que haya que firmar. Por supuesto, señorita Morrison. Salí de la sala de conferencias sin mirar atrás. Detrás de mí, escuché la voz de mi padre. Emma, espera. Deberíamos hablar de esto. Todavía somos familia. Seguí caminando. Tomó 6 meses resolver completamente el patrimonio. Durante ese tiempo, mis padres intentaron contactarme 67 veces, llamadas, correos, mensajes de texto, incluso apareciendo en mi trabajo. Cada mensaje era alguna variación de, cometimos errores, pero todavía somos familia y seguramente Margaret querría que compartieras con tus padres. Bloqueé sus intentos después de los primeros 10. Amber envió un correo. No creo que lo que hizo Margaret sea justo, pero supongo que estaba más cerca de ti que de nosotros. Felicidades por el dinero. No respondí. Vendí la casa de Margaret. No podía vivir allí sin ella, los recuerdos eran demasiado dolorosos. Guardé algunas de sus pertenencias, su máquina de coser, su caja de recetas, fotos nuestras juntas, la colcha que me había hecho. El dinero se invirtió en fideicomisos y en inversiones manejadas por un asesor financiero. Seguí trabajando en la organización sin fines de lucro. El dinero no cambió mi compromiso con ayudar a jóvenes en acogimiento. Si acaso, lo fortaleció. Usé parte de la herencia de Margaret para establecer la Fundación Rose Morrison y Margaret Hansen, una organización que ofrece becas educativas y servicios de apoyo para niños en acogimiento. La fundación atiende a 200 niños al año, dándoles oportunidades como las que Margaret y la abuela me dieron a mí. En el evento de lanzamiento de la fundación, hablé de ambas mujeres, de su fuerza, su bondad, su creencia de que el amor es acción, no obligación. Conté la historia de haber sido abandonada en el funeral de mi abuela y cómo ese abandono me llevó a la mujer que me crió con verdadero amor. Las noticias locales cubrieron el evento. Mis padres lo vieron y enviaron más mensajes tratando de reescribir la narrativa. Siempre supimos que harías cosas grandiosas y tu abuela estaría orgullosa. Los borré todos. Ahora tengo 28 años. El dinero se ha invertido sabiamente y sigue creciendo. Vivo cómodamente, pero sin extravagancia, en una pequeña casa cerca de la organización donde trabajo. Estoy comprometida con un hombre maravilloso que trabaja en educación y entiende exactamente por qué mi familia elegida importa más que la biológica. Mis padres aparentemente tienen problemas financieros. Supe por familiares lejanos que el negocio de papá quebró y viven en un pequeño apartamento sobreviviendo con el seguro social. Están amargados por la herencia que creen que debería haber sido suya. No siento nada al escuchar esto. Ninguna satisfacción,
Ninguna culpa, nada. Son extraños que casualmente comparten mi ADN. La verdadera herencia no fue el dinero. Fue la lección de que la familia se construye con presencia, sacrificio y amor incondicional. La abuela Rose me lo enseñó. Margaret lo comprobó. Y yo lo estoy transmitiendo a través de la fundación, mi trabajo con jóvenes en acogimiento y la vida que construyo basada en los valores que ellas me inculcaron. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de no compartir la herencia con mis padres. La familia de sangre merece algo solo por ser pariente. No me arrepiento. Margaret dejó su dinero a quien la amó, la honró y estuvo presente. Eso no fueron mis padres. Fui yo. Tuvieron 13 años para construir una relación con Margaret. Eligieron no hacerlo. Tuvieron 13 años para reparar su relación conmigo. Eligieron no hacerlo. Las decisiones tienen consecuencias. Eligieron cruceros, apariencias y conveniencias sobre amor y presencia. Yo elegí diferente. El testamento de Margaret reflejó esas elecciones. Si estás leyendo esto y has sido abandonado, entregado o tratado como menos valioso que la comodidad de tus padres, por favor escucha. Su fracaso en amarte correctamente no define tu valor. Tu valor no lo determinan personas demasiado egoístas para verlo. Encuentra a tu Margaret. Encuentra a la persona que estará allí cuando tu familia biológica se aparte. Construye tu vida con su apoyo y guía. Y cuando tengas éxito, honra a quienes realmente merecen honor. Soy la prueba viviente de que la familia elegida es familia de verdad. Que el amor es acción, no obligación. Que presentarse importa más que aparecer en un examen de ADN. A la abuela Rose y a Margaret, gracias por verme cuando era invisible para mis propios padres. Por amarme cuando me sentía indigna de amor. Por enseñarme que la familia no es biología, sino presencia constante e incondicional. Las llevo conmigo cada día. La fundación lleva sus nombres. Los niños a los que ayudamos son su legado y la vida que estoy construyendo es prueba de que su amor transformó todo. Me dieron la verdadera herencia, el conocimiento de que merecía algo mejor y el valor para aceptarlo cuando alguien me lo ofreció. Gracias por todo, siempre.